Hola, buenos días para toda la comunidad magaseña. De nuevo nos encontramos hoy aquí en el programa con el maestro Jairo Franco. Sí, continuamos hablando de nuestras historias, de aquellos momentos que han sucedido alrededor de nuestro parque principal, momentos que recordamos y que queremos que muchas generaciones también tengan esa información, que sepan cómo ha sido esa construcción alrededor de lo que es nuestro parque principal, qué eventos culturales se han desarrollado, qué programas, qué sucesos han sucedido acá importantes. Y para que nos cuente eso está aquí el maestro Jairo Franco. Vamos a seguir conversando mucho y hoy tenemos temas muy importantes, temas que abordamos la semana pasada y que hoy vamos a hacer un poco más visuales, con fotografías, con apoyos que el maestro Jairo Franco nos trae el día de hoy. Maestro, buenos días y bienvenido a este programa de nuevo. Buenos días, Giovanni. Buenos días a toda la comunidad de Amagá y a todos los televidentes que nos ven a través de nuestro canal comunitario Amagá TV, el canal de la cultura de nuestro municipio. Antes de iniciar nuestro programa, queremos invitarlos para que la próxima semana, el Viernes Santo, después de la ceremonia litúrgica en la iglesia de las 7 palabras, aquí vamos a tener el ingreso para las personas que quieran visitar el Santo Sepulcro. Y al otro día, sábado, desde las 6:30 de la mañana, pueden ingresar aquí al Santo Sepulcro, que va a estar en nuestro Centro de Bienestar del Anciano Sofía Correa. Giovanni y amigos televidentes, hace 8 días hablábamos de los eventos que eventualmente se presentaban en el parque principal de nuestro pueblo a mediados del siglo pasado. Y entre esos eventos hay una cantidad de ellos de los cuales podemos hablar hoy. Entre esos eventos podemos hablar de esos paisajes urbanos que se presentaban a mediados del siglo pasado, 1950, 1960. Con frecuencia veíamos una señora en un caballo, una morena con un caballo, en un caballo con un maletín y detrás un señor en otro caballo. ¿Y qué era eso? Era la partera de nuestro pueblo, que a nosotros nos tocó venir a este mundo en brazos de una partera. En mi casa, por ejemplo, de los 13 hijos, a 12 nos recibió Rosalina. Ella vivía en Camilosé. Entonces, cuando en algún hogar de nuestro pueblo iban a hacer un bebé, iban a caballo, traían a Rosalina desde Camilosé. Don Kiko Calle, el papá de la mitad Estela Calle, que fue mi primer maestra, era quien tenía una pesebrera y alquilaba las bestias. Entonces traían a Rosalina, atendía el parto y volvían y la llevaban a Camilosé. Ya con el paso de los años, digamos que ya a mediados del 60, ya se atendían los partos en el hospital. Y aquí en el parque, aparte de ello, pues decíamos hace 8 días, hablamos de los altares, que era como una especie de concurso. Esos altares se hacían en la fiesta de Corpus Christi, cuando se hacía el altar de San Isidro. Que el altar de San Isidro se hacía ahí al pie de la iglesia, a todo el frente de la casa cural. Y en las 4 esquinas, como pueden ver en algunas de las fotos que hemos podido traer, los altares se distribuían en las 4 esquinas y habían 8 o 10 personas que eran las que montaban esos altares, y prácticamente con el paso del tiempo se iba volviendo como un concurso al cual de los altares eran más bonitos. Y entre esas personas, decíamos hace 8 días, don Luis Alzate, Hernán Torres, Aristides Piedrahíta, Jaime Gallego, también está Esther Montoya, Camelabra Fernández, mi abuela, también participó. Teresita Montoya era otra de las señoras, entre otras personas. Eran muchos los que participaban en estos altares, que eran como una especie de obras de arte, porque si ustedes ven o se van a las fotos, pueden apreciar que realmente eran unos diseños muy bonitos y no se repetía, cada año eran diferentes. Sí, don Jairo, ahí en las fotos podemos apreciar pues que los altares muy elaborados y qué materiales utilizaban para
realizar o diseñar estos altares? Porque se ve que tenían formas de castillos, muy elaborados pues y muy bonitos. Y usted ahora resaltaba algo cuando conversábamos detrás de cámaras, el color blanco que predominaba en ese momento. Cuéntenos un poco de eso. Sí, vea, el material que utilizaban, la mayoría era cartón, papel, madera, tela. A mí no se me olvida un altar muy bonito que era un barco, un velero. Muy bonito, muy bien diseñado, muy bien. Eran como ingenieros los que hacían esas obras porque quedaban muy bien estructuradas y realmente era un espacio para que los habitantes de Amagá y los turistas de ese entonces estuviesen allí apreciando estas obras. En los altares, en esas fotos pueden apreciar que predomina el color blanco en los vestuarios de las personas. Y ahí también podemos observar que hay muchos muchachos de pantalón cortico, porque nosotros hasta los 17, 18 años, muchos utilizamos el pantalón cortico y algunos también salíamos a pie. A mí me tocó en algunas salieron a pie limpio al parque, porque era muy común. Inclusive el doctor Julio Moreno, cuando escribió su monografía, en la parte de esa monografía dice que y hasta los del parque andaban a pie limpio de pantalón cortico. Decía que, porque en esa época también existían esas clases sociales. Claro, claro. Los del parque eran los de la alta, la clase alta. La clase alta, ¿cierto? Y entonces él decía que hasta los del parque. Entonces, ahí vemos en parte de esa monografía como él menciona los que caminamos a pie limpio y el pantalón cortico. Sí. Como les decía, entonces predominaba mucho el color blanco y el sombrero. Ajá. Cuando observamos, vamos más adelante, en otro programa que vamos a ver fotografías de los altares de San Isidro, vamos a observar muchas personas de sombrero y de camisa blanca y pantalón blanco. Entre los eventos que se veían en el parque, sobre todo los viernes, tenemos las vaquerías. Era un evento que todos los viernes nosotros observamos acá, porque había un señor, un carnicero, don Horacio Montoya, que oficiaba como el comerciante, digamos así, que él compraba un lote de ganado en la feria de Medellín y lo tenían en una jaula, 12, 14, 16 novillos, los cargaban en el matadero, que en ese entonces el matadero era una cuadra abajo del hospital, y allí los carniceros compraban el novillo. Después de que ya los negociados compraban, lo enlazaban y un caballo adelante lo iba con un vaquero, lo iba llevando el novillo hacia su destino, hacia la ferrería, hacia Piedecuesta, hacia Camilo C, o a Pueblito Los Sánchez, a la vereda donde iba a estar. Y los que quedaban en el pueblo se quedaban ahí y ahí mismo los sacrificaban. Ajá. Los que llevan por las veredas, en cada una de ellas los sacrifican. Hoy en día el sacrificio del ganado es en el matadero principal. Inclusive a mi hijo, que es médico veterinario, que trabaja con el INVIMA, le ha tocado venir muchas veces acá a revisar las instalaciones de donde sacrifican el ganado. Él trabaja con el INVIMA. Entonces les decía que los viernes a las vaquerías, y cuando salían con el ganado, los novillos que iban para Camilo C o para la parte alta, las veredas, en la parte alta, pasaban por el parque y ahí aparecían los improvisados toreros. Había muchos que salían con ponchos, con trapos rojos, a torear los novillos. Y en esa época pues, les tocó ver unas vaquerías con unos novillos muy bravos, porque el ganado cuando está en la tropa, pues es mansito, pero cuando lo sacan individual y como hay animales que lo están toreando, caballos que lo están jalando con una soga, entonces ellos se sienten mal y ellos se enojan, digamos, llamémoslo así, y por eso es que veíamos esos momentos de toreo acá con los improvisados. Entre ellos estaba Chema, estaba uno que le llamaban el Mocho y estaba el más famoso, el mejor torero que teníamos en esa época era Joaquín Palomo, que Joaquín Palomo fue el que más toreó en la plaza improvisada que había dentro de la alcaldía, en el patio de la alcaldía. Ahí
funcionó una improvisada plaza de toros durante mucho tiempo. Y Joaquín Palomo era quien más toreaba ahí, y que casi siempre era el que toreaba, de vez en cuando traía gente de Medellín. Y se cobraba 5 centavos por la entrada a la corrida de toros. Por supuesto que ahí no se mataba el animal, sino que se toreaba un rato ahí y había venta de helados, venta de colaciones, coco y velita y cositas. Don Jairo, una pregunta. ¿Cada cuánto se hacía estos eventos? Por ejemplo, el de la feria ganadera, sí, feria. Sí, sí. Lo del ganado, las vaquerías, era todos los viernes. Sí. Todos los viernes era que llegaba el ganado y los sacrificaban ese mismo viernes por la noche porque lo vendían entre sábado y domingo. Que en las carnicerías aquí habían 3 carnicerías, que más adelante vamos a ver, inclusive amigos televidentes, cuando vengan acá a nuestro Centro de Bienestar del Anciano, aquí pueden ver en todas estas obras de lo que estamos hablando, ahí pueden ver un cuadro donde están las 3 carnicerías que habían en 1950. Aquí a todo el frente de lo que era el estanco, donde están hoy en día las carnicerías, ahí estaba el estanco y ahí teníamos nosotros en ese espacio las 3 carnicerías de don Horacio Montoya, en Rafael Arredondo y don Luis Ángel Arango, que eran carniceros y que más adelante fueron sumando otros carniceros como Devoto y otras personas que en este momento se me escapa el nombre, pero fueron sumándose y los sábados y domingos aquí en todo el frente de esta calle del Asilo, hacia arriba, iban organizando ahí las carnicerías y en la parte de abajo también frente al estanco, o sea, frente a la plaza de mercado. Sí, una pregunta, don Jairo. Entonces, dentro de la administración municipal estaban las oficinas de los secretarios de despacho y se hacía la vaquería dentro también. En el primer piso, sí, claro, en el patio. Lo encerraban para que la gente en los corredores del primer piso ahí se ubicaban las personas y hacían como una barrera, las barreras con madera. Sí, la barrera se hacía para que no le presentasen problemas con, digamos, accidente, un toro cogiera algún visitante, ¿sí?, de los espectadores. En esa época, ¿quién estaba de alcalde, don Jairo Franco? No recuerdo el nombre de él, pero sí que vivió aquí arriba, enseguida de la supermercado Gilberto Orozco, aquí arriba, la primera casa hacia arriba, subiendo a mano izquierda, ahí era la casa de él. Y él fue quien trajo el primer televisor a Magá, que recordamos que la televisora en Colombia llegó en 1954 y a Magá llegó a principios de la década del 60, llegaban los primeros televisores. Ese fue uno de los que primero tuvo televisor aquí en Amagá. En la década de 1970, que ustedes han visto mis obras de arte sobre Amagá, pueden observar en el cuadro que pinté Amagá en 1970, que ya el parque estaba lleno de toldos. Estaba lleno de toldos, pero eran toldos organizados. El problema fue cuando fue creciendo el número de vendedores y ya empezaron a colocarles plásticos, cartones, entonces se volvió como unos tuburios. Claro. Inclusive llegamos a tener, si ustedes recuerdan, llegamos a tener hasta restaurantes aquí dentro del parque. Sí, claro. Había negocios que vendían comida, de desayuno, almuerzo y comida, y eso era como un improvisado restaurante ahí dentro del parque. También tuvimos en esa época, en la parte superior, frente al atrio, en los árboles que habían ahí, al pie de cada árbol había unas ruedas de cemento, al pie de cada árbol. Y ahí se sentaban unas señoras a vender las frutas, que por lo general eran señoras que venían de allí de travesías, yendo para la Albania, que hay muchas fincas con muchos frutales y traían las frutas para vender ahí, lo que aguacates, mangos, naranjas, bananos, todo eso. Ahí se sentaban las señoras y sobre un poncho o sobre un pedazo de plástico colocaban ahí las frutas para venderlas. Algo muy curioso es que entonces en esa época la gente que estaba ubicada en los toldos consumía los productos de aquí mismo del territorio, de acá locales, o sea que le compraban a los campesinos de las veredas, pues, ¿cierto? Sí. Entonces no tenía que ir a Medellín como lo hacen ahora, que todo es en la mayorista o en la minorista, o los grandes supermercados que traen todo
se me fue la palabra, Jairo. De consumo. Ya sí, por mayorista, ya es más mayorista. Sí. Entonces yo pienso que es algo que se ha ido perdiendo. De cadena, sí. Sí, y que se ha ido perdiendo y que realmente pues eso dinamizaba la economía local. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces ya eso no se ve, pues debería de ser también así. Mire que en esa época se manejaba. No sé cómo era llegar aquí un fin de semana y ver los carros cargados, con plátanos, con yucas, con productos de la región. Cuéntenos, don Jairo. Sí. Había un espacio frente a la alcaldía. En la finales de la década del 60, se empezó a ver al frente de la alcaldía un espacio donde ahí traían todo lo que era revuelto, lo que era el plátano, el guineo, el banano, los murrapos, las yucas. Ahí era el espacio donde se vendían por mayor. Y hablando de lo que usted decía, de que muchas de las verduras que se venden en Amagá son traídas de la mayoritaria de Medellín, no es raro que usted compre un gajo de plátanos o de bananos que fue cosechado aquí mismo en Amagá, porque mucha gente acá las vende allá y volvió a traer acá, se dio el recorrido. Muy bueno sería aquí los supermercados, donde venden las verduras, le comprasen a los mismos campesinos, para que aprovechemos y apoyemos a nuestros campesinos para que no se vengan del campo y no dejen de cosechar nuestras tierras que no están fértiles. Por ejemplo, Jairo Franco, actualmente se lleva mensual una feria campesina, ¿cierto? En esa época también existían las ferias campesinas, ¿se desarrollaban en ese momento? No. O simplemente aquí les abrían el espacio, en el parque, la administración municipal les abría el espacio para que ellos trajeran sus productos y tenían lugares específicos para vender. No era todos los días de la semana, era prácticamente sábado y domingo. Ajá. Porque en mitad de semana usted veía en el parque los 3 tolditos que usted veía eran los de arriba, los que mencionamos hace 8 días, de Juancito, de Don Kiko y del señor que le decían el ciego, donde se compraba el coco, la velita, y las colaciones y el ponche. ¿Sí? Y entre las personas que nosotros veíamos, digamos, con frecuencia en el parque, pues podíamos hablar también de muchas personas que venían con circos, que los ubicaban en el parque, en la parte abajito donde normalmente se ubicaban los tolditos, ahí abajito, y sobre todo cuando el parque era el Manga. Yo recuerdo que cuando mi hermano Carlos Arturo y yo yo soy el segundo, Carlos Arturo es el mayor de la casa, yo soy el segundo, y cuando los dos hicimos la primera comunión, que fue el mismo día, mi abuelo nos dio 2 centavos a cada uno de regalo de la primera comunión para entrar al circo, y era aquí en el parque, aquí arriba. Entonces ahí ubicaban lo que eran los circos y también la Ciudad de Hierro. ¿Qué era la Ciudad de Hierro? Eran todos esos juegos, mecánicos para que la gente montara en una rueda o en unos columpios, para que los niños montaran en eso. Esos siempre venían al parque. Y también podemos mencionar, entre otros, los vendedores que venían los fines de semana. Aquí venía mucho vendedor y se ubicaban frente a la iglesia, allá en la parte de arriba, que el piso era en tierra, y ahí en plásticos o un pedazo un poncho o un pedazo de tela, ahí colocaban la mercancía que ellos traían. No existían vendedores ambulantes por las calles, ni tampoco habrían, digamos, personas que vendían chance como hoy en día. En esa época no existía el chance. Sí. También podemos mencionar de esa época que en el parque había una zapatería que era de don Jaime Muñoz. Aquí en los bajos de donde está hoy en día el banco La Vivienda, ahí era la casa de don Jaime Muñoz. Él fue zapatero muchos años. Después apareció un señor Martín Castaño, que estaba diagonal a mi casa, donde hoy en día es el Banco Agrario, ahí diagonal, ahí era la zapatería de Martín Castaño. Y allí en la calle Larga, yendo a la calle del atrio hacia allá, por la calle Larga hacia allá, a mano derecha, a la media cuadra, ahí estaba la zapatería de don Alfonso Salinas.
Y esos eran los 3 zapateros que tenía Amagá en ese entonces. Qué bien, sí, Bueno. porque entonces más o menos en qué época empezó la gente ya a utilizar el calzado con más frecuencia, o sea, que más o menos que usted recuerde que la gente ya empezó, porque casi todos eran descalzos. Sí, no, ya Entonces, a mediados de la década del 60 ya casi todo el mundo era calzado. Era poco el que sí nunca lo vimos con zapatos fue de Anderniguas, que era la persona que se encargaba del mantenimiento de las mesas de las carnicerías. Él, los domingos en la tarde, cuando terminaba la venta de la carne, que recordamos que en esa época no había neveras, y la carne había que salarla para que no se dañara. sí. Aquí en los cuadros que tengo en exposición tenemos el cuadro que pinté de cómo era la cocina de mi casa, y ahí podemos ver los garabatos y los ganchos donde se colgaba la carne y que se salaba y se colgaba ahí en la cocina para que los gatos no se la comieran, los ratones, llamémoslo así. Sí. Y quedaban colgadas y había que salarla para que no se dañara. Entonces, en las mesas de la carnicerías que habían aquí en el pueblo, los domingos por la tarde, don Andrés, que le decíamos cariñosamente Andrés Niguas, nunca se puso zapatos, siempre era a pie limpio. Era un morenuel medio robusto, barbado, fumaba mucho tabaco, se mantenía de ruana y de carriel. Él era encargado de esa mesa y la mantenía impecable. A uno le agradaba ver cómo los sábados por la mañana, cuando él las traía a la mesa, cuando empezaba las ventas de la carne, antes de que colocaran ahí la carne, esas mesas eran impecables, lindas. Hemos dicho una madera parecía como la madera nubecita, eran mesas de madera y de techo de lona. Sí, claro. Él vivía debajo de la gallera, aquí en la calle larga, de aquí en la esquina del atrio, se da una cuadra, yendo en la esquina a mano izquierda, era la gallera que fue de mi tío José Martínez, que de él hablamos hace 8 días, de los conductores que tuvo Amagá en esa época, a mediados del siglo pasado, y que era el que más corría en el carro. Él, ahí debajo de la gallera era donde vivía Anderniguas, y él ahí era donde guardaba también las mesas. Ahí durante la semana hacía el mantenimiento, y ese era un personaje que nunca se puso zapatos. Digamos que de mediados del 60 al 65 en adelante, ya pocas personas, digamos, se veía a pie limpio, todo el mundo con sus zapatos, y eran muy comunes los tenis Croydon y los Midas. Claro. En cuanto a marcas se refiere. Ya podemos hablar entonces del atrio de la iglesia. Aquí tenemos este cuadro que pinté y vamos a ver los 4 costados del parque de Amagá, donde podemos apreciar en el cuadro la tienda de Santiago Rivera. Aquí podíamos comprar los cigarrillos Dandy, el Piel Roja, el 108, el que llamamos el Corneta. Sí. Podíamos encontrar la papa, la yuca, la papa, el frijol, el maíz, y todo era en bolsas de papel. Los pesaban, ahí mismo se pesaban, no es como hoy en día que usted va al supermercado y ya viene empacado en bolsas plásticas. No, ya en cada tienda usted compraba 1 kilo y le pesaban 1 kilo, porque ahí tenían los bultos, ¿no?, de donde sacaban el poquito y lo pesaban. Bueno, lo mismo que el arroz, todo eso era pesado. Ajá. Y la manteca, en esa época no existía el aceite que hoy en día para cocinar, sino era una manteca que venía en unas latas grandes y ese era lo que se utilizaba para cocinar. Aquí en la tienda encontramos también las gaseosas, como la colcana, el vinol, el tamarindo, la carta roja, la limonada, entre otras las gaseosas. Enseguida de la tienda de Santiago Rivera estaba el almacén de don Tulio Moreno. Don Tulio Moreno por muchos años fue concejal de nuestro pueblo y tenía el almacén y ahí mismo tenía su residencia, su familia ahí vivía, enseguida del almacén. Se puede decir que don Tulio Moreno hizo una obra de caridad con un personaje típico de nuestro pueblo, que lo tenemos acá en nuestras obras de arte que tenemos en el asilo, a Majija, Julio. Sí. Julio Arango. Julio Arango
él se alimentaba en la casa de don Luis Ángel Arango, que era familia de él, Sí. pero amanecía en la casa de don Tulio Moreno, porque pocas personas le daban dormida porque él no se bañaba. Más adelante, cuando estemos hablando de personajes, vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Entonces, don Tulio Moreno le hospedaba allí, a pesar de que la familia no estaba de acuerdo con él insistió y le dio alojamiento ahí para que durmiese Julio Huevo, Julio Magija. Enseguida estaba el femenino, que era el lugar donde se compraba el mejor tinto, el mejor perico en nuestro pueblo. El mejor café con leche era allí. Y allí era donde desayunaban los campesinos cuando venían el primer viernes. Aquí amanecían, venían el jueves, se confesaban y al otro día a madrugar a misa de 6, a madrugar la misa y a comulgar, salían de la misa y desayunaban ahí en el femenino y ahí se regresaban para sus veredas. Cabe anotar de que en esa época la comunión era en ayunas. No es como hoy en día que usted puede comulgar a cualquier hora del día. No, en esa época no se podía tomar ni agua antes de comulgar. Entonces, por eso la mayoría de la gente que iba a comulgar acostumbraba era a misa por la mañana. Don Jairo, muchas historias interesantes, muy agradable conversar en torno a estos temas y espero que muchas familias en sus hogares, con sus hijos, estén escuchando estas historias que hacen de que recordemos y conozcamos nuestro pasado y que podamos entender un poco nuestro presente. Pues esto es unas historias que hacen de que todas esas memorias y todo eso que ha pasado hoy en día en nuestro municipio, pues nos validen o justifiquen algunas de las acciones que se toman también actualmente. Entonces, continuamos con este programa la próxima semana. Gracias al canal comunitario por esta transmisión que se hace en vivo, a don Jairo por el voluntariado, a la Secretaría de Educación y Cultura que nos permite también este espacio con don Jairo Franco y no sé, don Jairo, si tiene alguna otra... Sí. Agradecerle a Joffrey, a Edwin, a Juan Gabriel, a todos los técnicos de nuestro canal comunitario y a todo el personal técnico y administrativo por cubrir este evento semanal y los invitamos de hoy en 8 días. Un saludo muy especial a la colonia de Amagar, residente en el área metropolitana de Medellín, en cualquier parte del mundo donde están viendo nuestro programa. Lo esperamos de hoy en 8 días y agradecemos a Juan Pablo por facilitarnos el espacio en el asilo, en el Centro Universal del Anciano. Vengan, que aquí hay muchas obras para conocer. De paso, dan una donación voluntaria que el asilo lo está necesitando. Muchas gracias.